Entre los entusiastas luchadores estaban Roberto Owen y Richard Cobden. Este, jefe del liberalismo manchesteriano y de la Liga contra la Ley del Trigo, fundada en 1838. Roberto Owen, por su parte, proclamaba que los errores de la sociedad industrial podían corregirse y las máquinas ser utilizadas para vencer la miseria en vez de provocarla. Él lo iba a demostrar en sus fábricas de New Lanark y Escocia. Las ideas de Bentham y de Malthus, de Ricardo, de Cobden, de James Mill, eran entonces aceptadas como artículo de fe. Todos o casi todos los hombres serios pensaban que las sociedades humanas buscaban la mayor felicidad para más número de gente, y que no pueden encontrarla sino dejando actuar el interés personal de cada uno. La lucha de los intereses aporta no la justicia perfecta, pero sí la más perfecta posible. Es preciso, pues, evitar toda intervención del Estado. La menor restricción de la competencia parecía una herejía. Los precios debían ser fijados solo por la ley de la oferta y la demanda. Los beneficios de los empresarios y los salarios de los obreros serían elevados automáticamente por la competencia al nivel conveniente. Los salarios suben, decía Cobden, cuando dos patronos corren tras el mismo obrero, y bajan cuando dos obreros corren tras el mismo patrono. El proletario no puede actuar sobre los salarios más que reduciendo voluntariamente la población. Lo que era verdad respecto a los individuos, lo era también respecto a los estados. La regla, que consiste en comprar lo más barato y vender lo más caro posible, que sigue cada comerciante en su actividad individual, es también la mejor regla para el comercio de una nación entera. Toda barrera de aduana falseaba las leyes de la oferta y la demanda. Hombres de buena fe como Ricardo Cobden, industriario y hombre de Estado, profeta de la escuela de Manchester, trataron de persuadir al pueblo inglés de que su miseria era causada por los derechos proteccionistas, y en particular por los derechos sobre el trigo. Libre empresa contra absolutismo económico. A finales de la cuarta década del siglo XIX, Peel se hallaba en situación difícil. Los cartistas mantenían un programa y los seguidores de Cobden otro. Además, reclamaban la reglamentación del trabajo, la fijación de una jornada laboral y la protección de mujeres y niños. En 1841, Peel formó su segundo gobierno. En su torno continuó la lucha entre la aristocracia terrateniente, los industriales y los trabajadores. Peel debía decidirse, y lo hizo en 1845, después del hambre que padeció Irlanda, y envió a la isla enormes contingentes de cereales a precios moderados. En 1846 declaró en el Parlamento haber cambiado de opinión, afirmando que la libre empresa, es decir, la libre iniciativa, era el único remedio aplicable. En consecuencia, propuso abolir los derechos sobre el trigo y los que gravaban otras mercancías, lo que desencadenó otra batalla política. Muchos de su propio partido se volvieron en su contra. No obstante, la ley se aprobó. La acción de Peel significó una división en el Partido Conservador, pero permitió realizar la transición entre la primera parte del siglo XIX, asignada por la miseria y el hambre, y la prosperidad de la era victoriana desde mediados de ese siglo. Poco después, los comunes lo obligaron a renunciar, pero había cumplido su misión histórica. 4 años después, murió en un accidente. Otra ley, en 1847, limitó a 10 horas la jornada de trabajo en las fábricas, medida humanitaria que inició una nueva época. El liberalismo apoyó el movimiento emancipador de los belgas, griegos, españoles, italianos, alemanes, polacos y americanos. Se halló siempre en la brecha de lo que hoy llamaríamos democracia nacional. En economía proclamó la menor intervención estatal posible. El teórico de la revolución industrial en Inglaterra fue Adam Smith, autor de La riqueza de las naciones, que durante más de un siglo llegó a ser la Biblia de los economistas. En ella predicaba el dejad hacer, la libre competencia y la confianza en los movimientos espontáneos de la economía. Pero Smith se oponía al mercantilismo, al gremialismo obligatorio y a todo cuanto oliese a monopolio. La doctrina de Smith, 1723-1790, sistematizada por el profesor francés Juan Bautista Say, fue corregida por un corredor judío de la Bolsa de Londres, David Ricardo, perspicaz discípulo suyo. A principios del siglo XIX apareció otra doctrina, la utilitarista, en los escritos de Jeremiah Bentham, adalid de los intelectuales radicales y filósofo de la Revolución Industrial. Su teoría queda resumida en su famosa fórmula: el máximo bienestar posible para el mayor número posible. Por último, el economista Tomás Roberto Malthus había sacudido las conciencias con sus ensayos sobre el principio de la población y de sus efectos en la felicidad humana. Según él,
Nacer en un mundo superpoblado no beneficia a la sociedad. Seres humanos que no pueden adquirir la mínima porción de alimentos sobran en la tierra, a quienes la naturaleza no les reservó cubiertos. Ella misma les indica que se retiren y que hubiera sido mejor no haber nacido. Malthus trataba de demostrar que la población mundial sea creciente en proporción muy superior a lo que aumentan los medios de subsistencia y por consiguiente era preciso tomar medidas para reducir el número de nacimientos, de lo que deducía que la asistencia a los pobres era un error, porque no hacía más que provocar un aumento de la población y en consecuencia mayor miseria todavía. Principios similares se pusieron de manifiesto en las bases de una de las primeras leyes votadas por el Parlamento reformado, la Ley de Pobres, 1834, que centralizaba la asistencia pública, rechazando el sistema vigente a la sazón, algo más humano. Quien no hallaba empleo y se declaraba incapaz de proveer a su subsistencia era recogido como cualquier animal vagabundo en un hospicio. Allí, de acuerdo con la doctrina de Malthus, hombres y mujeres vivían separados. En el mismo tiempo en que el Parlamento aprobaba la ley de los pobres, Roberto Peel formó su primer gobierno con un equipo que disfrutó de vida política muy breve, desde diciembre de 1834 hasta abril de 1835. Con todo este periodo se señaló por una notable declaración de Peel, en la que exponía sus directrices políticas y afirmaba que jamás rechazaría las reformas justificadas. Peel, más que un reaccionario, era un reformador prudente. Crecimiento de los Estados Unidos. John Quincy Adams. Terminadas las guerras napoleónicas, Europa se encontraba vieja y extenuada. En cambio, la Unión se sentía llena de vida y rebosaba dinamismo. Europa consideraba con cierta mezcla de desdén y envidia aquel nuevo mundo, al que casi ignoraba. Por su parte, los Estados Unidos observaban a Europa con antipatía y desconfianza. No deja de ser interesante recordar algunas opiniones de las personalidades de aquella época. Europa, decía el ministro norteamericano Juan Adams, ha sufrido tremendas convulsiones durante más de 30 años. Casi todas las naciones europeas o bien han invadido a otras o han sufrido la invasión. Grandes y pequeños estados han desaparecido del mapa y a las revoluciones han sucedido las contrarrevoluciones. Desde este lado del océano hemos sido espectadores de todo ello a respetable distancia y jamás hemos disimulado los objetivos de nuestra política, evitar a toda costa cualquier intromisión en la política europea. Un periódico francés afirmaba en aquel entonces que Monroe es en la actualidad el presidente de una república situada en la costa oriental de América del Norte. Dicha república limita al sur con las posesiones del rey de España y al norte con las colonias de la corona de Inglaterra, y su independencia ha sido reconocida hace apenas 40 años. El periódico sacaba la conclusión de que los Estados Unidos nunca podrían pretender a desempeñar ningún papel importante en la política internacional. Adams, designado en 1817 ministro de Asuntos Exteriores por el presidente James Monroe, era un puritano de carácter extremadamente grave, metódico, aplicado y de una escrupulosa corrección. No dejaba paso a la aventura, ni en su vida privada ni en su actuación pública, y calificaba su propia actitud de inflexible, fría y reservada. Cuando los diplomáticos extranjeros se desencaminaban de lo más mínimo, sabía abrumarlos con hirientes sarcasmos. Ni ellos lo apreciaban, ni tampoco los propios americanos. Adams no soñaba más que en el oeste norteamericano. La frontera del oeste avanza. El más importante capítulo de los comienzos de la historia norteamericana, después de la guerra de 1812, es la marcha hacia el oeste. Durante los primeros decenios del siglo XIX, la frontera oriental se desplazó hacia el lejano oeste, a un ritmo cada vez más rápido, y se constituyeron e integraron nuevos estados. En solo 9 años, de 1812 a 1821, la Unión se enriqueció con Luisiana, Indiana, Mississippi, Illinois, Alabama y Missouri. Con anterioridad ya había absorbido Kentucky, Tennessee y Ohio. Se fundaron ciudades que hoy son conocidas en el mundo entero. Pittsburgh, con sus casi 12 millones de habitantes, y San Luis, un representante del oeste, declaraba triunfante. El valle del Mississippi nos pertenece por entero, pero el poniente al que nos referimos podía ser llamado aún el salvaje oeste. Los 2/3 del actual territorio de los Estados Unidos estaban todavía en poder de los Pieles Rojas. Un inmenso desierto se extendía desde los Grandes Lagos al Pacífico. La gran migración de blancos hacia el oeste coincidió con un importante cambio en la vida económica de los Estados Unidos. Hasta entonces, las operaciones de los comerciantes de la costa atlántica habían consistido principalmente en vender a los europeos materias primas norteamericanas e importar productos manufacturados
pero los efectos de la creciente industrialización repercutieron también en América. Los estados del este se industrializaron con mucha rapidez. En 1860 los Estados Unidos ocuparían ya el cuarto lugar en la producción industrial del mundo y a principios del siglo XX iban a superar a todos sus competidores. Las máquinas, sobre todo las de la industria textil, exigían cada vez mayores contingentes de materias primas. Los norteamericanos eran de día en día más numerosos y se sentían atraídos por la llamada del oeste, dispuestos a probar fortuna en selvas y praderas, donde la tierra se obtenía aún gratuitamente o con escaso esfuerzo. Estos pioneers adelantados o precursores se dedicaban de manera especial al cultivo del algodón, pues la demanda era considerable no solo en Inglaterra y en el continente europeo, sino en las propias comarcas orientales de los Estados Unidos. El algodón se convirtió en factor primordial del poderío económico, consolidando la esclavitud y ampliándola a territorios cada vez más vastos. En las plantaciones se empleaba casi exclusivamente mano de obra de gente de color. Los más antiguos estados del sur intuyeron el enorme provecho que podrían obtener vendiendo esclavos a los nuevos territorios del oeste. En opinión de Turner, los puestos avanzados en la ruta del oeste han sido la cuna del espíritu americano. Lejos, en marcha hacia el poniente, los norteamericanos adquirieron conciencia de su libertad. Allí se mantenía viva la fe en el valor y en las posibilidades del ser humano como individuo. Por cierto, el nuevo oeste pronto ejercería poderosa influencia en el seno de la Unión. Personificado por Andrew Jackson, el ideal democrático de los primeros pioneros, fue el elemento determinante en el transcurso de la evolución interna de la Unión hasta mediados del siglo. Andrew Jackson, hombre impulsivo. Tres anécdotas se han hecho célebres en la vida de Jackson. En 1812 y 1814, durante la guerra con los ingleses, Jackson mandaba un ejército norteamericano. Había leído muy pocos libros e ignoraba la estrategia militar clásica. En cambio, era un magnífico guerrero, de admirable sangre fría y jefe indiscutible de sus tropas, heterogéneas y muy poco disciplinadas. Procedía del oeste salvaje, de la frontera, del Tennessee, gozaba de una excelente reputación de boxeador y de hombre de gatillo seguro. En la proporción de 2 contra 1, 10.000 hombres contra 5.000, los ingleses, correctamente alineados como para desfilar en una revista militar, avanzaron hacia las posiciones norteamericanas. Los uniformes encarnados fueron acogidos con una mortífera descarga de fusilería. Media hora más tarde los británicos emprendían la fuga y los norteamericanos ocupaban Nueva Orleans. En la fiesta con que se celebró aquella asombrosa victoria, Jackson inició el baile con su esposa. El general era de una estatura desmesurada, delgado como un esqueleto, y su mujer obesa como un tonel. Ambos saltaban como un par de indios medio borrachos al son de una salvaje melodía. El episodio siguiente ocurrió en Florida, en 1817. La península de Florida era todavía posesión española. A consecuencia de algunos incidentes fronterizos, Jackson recibió la orden de atacar a determinadas tribus indias, los semínolas, que se habían dedicado al pillaje en territorio de la Unión. El general ejecutó con tanto ímpetu las órdenes recibidas que los Estados Unidos se encontraron ante un conflicto diplomático que el ministro Adams pudo solucionar. 2 años más tarde, los Estados Unidos compraban al gobierno español todo el territorio de Florida por $5 millones solamente. Algunos políticos de Washington trataron de llevar a Jackson ante un consejo de guerra, pero Adams, encantado del curso que habían seguido los acontecimientos y del negocio realizado, se opuso al proceso. No hace falta añadir que el pueblo aclamó frenéticamente al general, que había tenido la energía de ordenar el avance cuando le pareció conveniente. El tercer episodio tuvo la ciudad de Washington por escenario. En 1829, el mismo día en que Andrew Jackson fue designado presidente de los Estados Unidos, en la Casa Blanca apareció un grupo de individuos sin precedentes en la historia de la residencia presidencial. Los amigos personales del nuevo presidente irrumpieron allí, llegados de todas partes, para rendirle homenaje en día tan solemne, gritando, bebiendo sin taza, haciendo añicos los cristales y las preciosas porcelanas que decoraban las suntuosas mesas. La buena sociedad de Washington sintió un escalofrío y creyó hallarse en las Tullerías en plena marea de la Revolución Francesa. El porvenir les pareció espantoso y sombrío, con semejante palurdo ocupando la presidencia.